las vecindades ya representaban el 12.8% de la superficie urbana de la Ciudad de México, pero en ella habitaba aún un tercio de su población, un porcentaje bastante alto para estas décadas. Y claro, había de los dos casos, como en el número 3 de San Ciprián, en la Candelaria, donde 2 baños daban servicio a 117 habitantes, o el número 14 de esa misma colonia, en la cual se tenían 7 baños y 9 lavaderos para nada más y nada menos que 447 personas. Pero a la vez, casos como el número 49 de la calle Aztecas en Tepito, con 9 viviendas de 3 cuartos cada una, que era habitada por 53 personas con servicios individuales. Y con todo lo anterior también vino la estigmatización. Autoridades, la población y arquitectos y urbanistas empezaron a señalar a las vecindades como viviendas de aspecto negativo, tanto en lo social como en lo arquitectónico urbanístico, y empezó a surgir una idea de erradicarlas. Se mencionaban como focos de poca higiene, hacinamiento, problemas sociales, de imagen urbana, como lugares anticuados o incompatibles con la modernidad que se avecinaba en la Ciudad de México, gracias a su rápido desarrollo. Por eso mismo, y además de que la crisis de vivienda aún no se había resuelto, las vecindades, a la par de su tercer auge, también con él vendría su decaimiento e intento de sustitución con un elemento que marcaría ahora la urbanización de la capital mexicana: el multifamiliar. A lo largo del siglo XX, las vecindades se convirtieron en un símbolo de la cultura popular mexicana y muchos artistas, escritores o películas las representaron en sus obras, como lo fue en la época de oro del cine mexicano, donde se retrataba su forma de vivir, las dificultades que presentaban a diario sus habitantes, pero también su profundo sentido de comunidad que las caracterizaba. Y bueno, ni hablar de quien las dio a conocer de manera internacional. Y sí, hablamos del Chavo del Ocho. Sin embargo, a medida de que la Ciudad de México creció y se modernizó, muchas vecindades fueron demolidas para dar paso a edificios de mayor altura y avenidas más amplias. Ya lo sabes, esas benditas décadas de mitad del siglo XX. El gobierno asumió la producción de vivienda económica a finales de la década de los 40 mediante la construcción de grandes conjuntos habitacionales o multifamiliares, acorde a las ideas modernistas de la época. También en 1942 se prohibiría su construcción mediante decreto del Distrito Federal, aunque de poco serviría ya que continuarían con su construcción. Tanto la autoridad como los arquitectos urbanistas tuvieron una visión errónea del porqué de esta vivienda al solo trasladarla al campo del diseño, y no comprendiendo su contexto socioeconómico. Se llegó a la conclusión de que la simple sustitución de multifamiliares por vecindades también llevaría a sus antiguos habitantes hacia ellos. Sin embargo, se olvidaron de que era más complicado que eso, pues salir de una vecindad era salir de las rentas congeladas, alejarse del centro histórico y por lo tanto de las oportunidades de trabajo, y que su origen se debió más bien a la falta de vivienda realmente económica y a la desproporción de su ingreso para las familias de ese entonces. El terremoto de 1985 pareciera que puso el último clavo a una vivienda que por décadas moldeó a la Ciudad de México contemporánea, pues con él muchas de las antiguas vecindades quedaron inhabitables y con el tiempo tampoco fueron ya una opción real, ya que los asentamientos en la periferia se hicieron cada vez más una opción para las personas recién llegadas a la capital. Aunque ojo, las vecindades no terminarían totalmente su camino aquí, pues aún hoy en día podemos encontrarnos con ellas, claramente en muchísima menor cantidad que en sus buenos tiempos. De hecho, de las 480 vecindades estimadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1925, se estima que aún sigan en pie alrededor de 100 de ellas, varias siendo restauradas. Las vecindades, aunque ya no como antes, siguen siendo esa forma de vivienda que fue importantísima para las personas recién llegadas, pero también en una parte fundamental de la historia social y urbana de la Ciudad de México. Recuerda que si te ha gustado este video no olvides suscribirte y dejar un like, y cuéntanos acá abajo en los comentarios, ¿crees que sin las vecindades la Ciudad de México sería la misma actualmente? ¿En tu país también se vieron este tipo de viviendas colectivas? Y antes de que te vayas, faltaría darte las gracias por los 100,000 subs y por hacer posible esta placa de pequeña ciudad. Y ahora sí, hasta la próxima.